Saludos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Rodríguez. Quisiera compartir con ustedes en esta hora tema titulado Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde nosotros hemos escuchado ese mensaje o ese pensamiento de sal de tu tierra y de tu parentela? Sí, en Génesis capítulo 12. Antes de abrir la palabra de Dios, les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor, por darnos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra, y en esta hora que vamos a meditar en la misma, Señor, pedimos que sea tu Espíritu quien hable a nuestras vidas mediante ella, Señor, y que podamos así nosotros también tener un corazón humilde para recibirla, Señor, y aceptarla y vivirla conforme, Señor, a lo que tú vas a poner en nuestro corazón en esta hora mediante tu palabra. Gracias, lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que habían estado conectándose hace unas semanas atrás y siguieron la temática de pasos para un reavivamiento personal, ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Concluimos el tema, pero les explico, ¿verdad? Que esta semana que habíamos diseñado y presentamos hace unas semanas atrás, llamadas Pasos para un reavivamiento personal, es basada en un libro de un escritor alemán que bien permitió que se tradujera al español, y nosotros entonces, ¿verdad? Tenemos esa publicación y hemos podido sacar provecho de la misma. Se titula Pasos para un reavivamiento personal. El libro lo pueden encontrar en nuestra librería en Mayagüez, el Natural Food Center. Tiene un costo aproximadamente de $10 y les invito a que puedan adquirirlo, porque los que hemos seguido los temas sabemos que son de bendición para la iglesia. Y este es uno de los temas que no olvidé, sino es que eran tantos, y todavía les puedo decir que podemos hacer una semana de oración más y llamar las semanas para pasos para un reavivamiento personal parte 2, porque el libro es extenso y es una bendición para la iglesia. Pero quise incluir este tema entre ellos porque lo vi importante, meditando en ello. Se titula Sal de tu tierra y tu parentela, y está basado en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Y leamos, y más adelante, aunque vamos a presentar otras citas, vamos a ver por qué se utiliza Génesis 12 para introducir este tema. Entonces el Señor dijo a Abraham, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. ¿Qué debía hacer Abraham según el texto para ser bendecido? La parte final del texto dice, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero, ¿qué debía hacer Abraham para ser bendición? Dice Génesis 12:1, entonces el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a donde yo te mostraré. Hay dos demandas de Dios a Abraham en este texto. Esto implica que Abraham tenía que hacer una ruptura con su pasado. No solamente era salir de su parentela, salir de casa de su papá, de su familia, sino que saliera también de su pasado pagano. Sal de tu tierra, con sus raíces naturales. Abraham tenía que dejarlo todo y confiarse completamente a la guía y el cuidado de Dios. Yo de alguna manera puedo entender a Abraham qué significa salir de casa y salir de la parentela para ir a otro lugar donde Dios te ha indicado que te va a guiar, que te va a acompañar, que te va a bendecir. Porque yo a mis 20 años de edad, aún si lo que, ¿verdad?, nuestro país tiene como la mayoría de edad, que son los 21, a mis 20 años de edad,
en mi segundo año de universidad, me fui para el estado de Oklahoma, a los Estados Unidos, ingresé a las Fuerzas Armadas. Yo no sabía cómo hacerlo, yo dependía totalmente de papá y mamá, aún era un estudiante universitario, tenía así un trabajo a tiempo parcial para defenderme en mis estudios y en el viaje, pero nada más. No sabía el idioma inglés, nunca había salido de casa, es más, nunca había salido del área oeste, pero recibí de parte de Dios la impresión en mi corazón que tenía que salir de mi casa, de mi parentela, que tenía que abrir mis alas, que tenía que buscar la guía y la bendición de Dios en otro lugar. Y así lo hice, pero no fue fácil, no fue fácil. No, aún pienso en ello y me trae sentimiento ver lo que sufrí salir de casa. Pero Abraham tenía una promesa: te engrandeceré, te bendeciré, serás de bendición, pero tienes que salir de tu entorno. Saben, el tema pasos para un revivamiento personal, esa decisión que tenía que tomar Abraham era muy personal. Para él poder ser bendecido por Dios, y como dice, engrandeceré tu nombre, era una bendición personal. Él tenía que oír la voz de Dios. Como nosotros, si repasamos los distintos temas de aquella semana, pasos para un revivamiento personal, podemos entender que debíamos hacer también de manera personal para recibir la bendición. Leamos lo que escribió la sierva del Señor en Review and Herald, fechado febrero 25 de 1902. Dice: deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma, especifica esta declaración, son dos cosas diferentes. Así que como esta declaración indica que el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, vamos a definirlas. El reavivamiento significa, y lo leemos en Eventos de los Últimos Días, la página 162, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Pero algo que debemos entender claramente, que esa definición de reavivamiento es en el aspecto personal. Sí, hermano, sé que hemos escuchado la palabra reavivamiento muchas veces y la hemos relacionado al colectivo, a la iglesia. Pastores, que necesitamos un reavivamiento. Pensamos en el colectivo. Pero para que ese reavivamiento tenga efecto en el colectivo, en la congregación, en la iglesia, debe ser personal. Según definición, esto significa una renovación de la vida espiritual. Lo leemos, repito, página 162, Eventos de los Últimos Días. Una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Este reavivamiento comienza con el individuo, comienza contigo, comienza conmigo, es personal. Israel, el pueblo, estuvo 40 años volteando en el desierto sin avanzar y sin llegar a ningún lado. Eso lo sabemos, es historia en la Escritura. ¿Qué dice la matutina en lugares o en los lugares celestiales, fechada 6 de septiembre? Dice: Moisés estaba cansado con los 40 años de la peregrinación de Israel, cuando por el momento su fe dejó de sostenerse en aquel poder infinito. Dice: fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. No podemos avanzar, hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual si permanecemos sin una vida devocional. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si permanecemos en una vida o sin una vida de oración.
No podemos avanzar en nuestra vida espiritual sin un hábito de estudiar la palabra de Dios. Y no podemos avanzar en nuestra vida espiritual si permanecemos en una vida inactiva en la predicación del Evangelio. Vemos por qué es algo personal cuando leemos esa definición que leímos hace un momento de eventos de los últimos días en la página 162, donde dice que el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Hermanos, es personal. Si usted no tiene una vida devocional, si usted no tiene una vida de oración, si usted no tiene un hábito de estudiar la palabra de Dios, si usted no tiene una vida activa en la predicación del Evangelio, ¿cómo pretendemos que la iglesia sea reavivada? Yo he meditado mucho en este periodo de cuarentena, que ya ha sido más de 40 días, en donde hemos estado en nuestro hogar. Y pregunto, ¿hemos tenido una vida devocional? ¿Hemos tenido una vida de oración? ¿Hemos tenido un hábito de estudiar la palabra de Dios? ¿Hemos tenido una vida activa en predicar el Evangelio? Hermanos, es personal. Si permanecemos así, seremos como el pueblo de Israel volteando 40 años en el desierto, volteando en la iglesia por años sin avanzar en nuestra vida espiritual. Eventos de los últimos días, la página 162 también explica una reorganización. Esa sería la definición de reforma. Recordamos que dice que reavivamiento y reforma no significan ni son la misma cosa. La definición de reforma, allí mismo en Eventos de los últimos días, página 162, es una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. ¿Qué dice? Un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Enumerémoslos. Una reorganización, un cambio de ideas y teorías, un cambio en hábitos y prácticas. Pero para entrar en la clara perspectiva del tema, la reforma no significa reorganizar el culto, la reforma no significa reorganizar el programa juvenil, la reforma no significa cambios en el liderato de la iglesia. Esta reforma comienza de la misma forma que el reavivamiento, con el individuo personal. Manuscrito 108, publicado el 14 de agosto del año 1901, la sierva del Señor dice: si las amonestaciones y los reproches que se presentan en la palabra de Dios y los testimonios de su espíritu no son lo suficientemente claros, ¿qué palabras lo serán como para producir un reavivamiento y una reforma? Dice Génesis 1, versos 1 y 2. La mayoría conocemos este pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miremos estas palabras claves en Génesis 1, 1 y 2. Dice que la tierra estaba, número 1, desordenada y vacía. Dice que la tierra estaba en tinieblas. Y dice que el Espíritu de Dios se movía. Las dos expresiones, sin orden y vacía, tinieblas, llevan a la idea de algo sin utilidad. Y belleza y desolación de desierto presenta una tierra inhóspita a la cual las tinieblas, símbolo del caos, tienen atrapada o cubierta. Pero dice algo importante, dice el Espíritu de Dios se movía y se traduce como revoloteaba. En otras palabras, el Espíritu de Dios estaba activo, iba y venía. Esto se hace como la referencia a un águila que revolotea sobre sus polluelos. De esta forma se presenta el Espíritu muy activo en el proceso de la creación. De manera espiritual podemos ver que nuestras vidas de igual manera muchas veces son como la tierra en Génesis 1, 1 y 2. Nuestra vida estaba
o ha estado, o no sé si está, desordenada, vacía, y las tinieblas muchas veces están sobre nosotros. Pero qué bueno, y damos gloria a Dios por eso, porque aún el Espíritu de Dios se puede mover activamente en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está pendiente como el águila a sus polluelos, a los hijos, a sus hijos. El Espíritu Santo es quien transforma tu vida y la mía. Es por eso que nuestra vida, sin la presencia del Espíritu Santo, es una vida sin orden, desolada, vacía, es un caos. Dice la Review and Herald, escrita en el año 1902 para el 25 de febrero, que deben producirse, ya lo leímos, un reavivamiento y una reforma. ¿De qué forma? Administrada bajo el ministerio del Espíritu Santo. Es personal. Así que la pregunta que nos debemos hacer, ¿creemos que como iglesia necesitamos una resurrección espiritual? ¿Creemos que como iglesia necesitamos un reavivamiento, una reforma? Sí, pues tengo buenas noticias para los que están atentos al tema y lo han discernido. Comienza contigo, comienza conmigo, comienza con el individuo. Tengo malas noticias para los que se van a sentar pensando que ese reavivamiento y esa reforma comienza con el liderato o comienza con la iglesia. Les invito a los que así no han podido adquirir el libro Pasos para un Reavivamiento Personal. Lamentablemente no tenemos copias de ellos, pero sí pueden comunicarse con la librería del Natural Food Center y por un bajo costo así obtenerlo, para que podamos a través de estas lecciones meditar en la palabra de Dios y ver cuán importante es nacer del Espíritu nuevamente, cuán importante es ser influenciados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Decía la semana pasada con las juntas de iglesia, cuando nos reunimos, que meditaba en este tema y para gloria de Dios, en un tema que mi esposa y yo veíamos en el canal de la Esperanza o Hope Channel, el canal de nuestra iglesia oficial. Preguntaba para qué Dios había permitido una cuarentena mundial, ¿verdad? No se refería a todos los países, se refería a nuestra iglesia, que es una iglesia mundial y que todos estamos pasando por la misma experiencia. Y yo coincido en el pensamiento que Dios había puesto en mí, lo que había escudriñado en la Escritura, con el predicador en ese momento, de que Dios, con el propósito de que nosotros podamos hacer lo que la Biblia muchas personas hacían durante periodos de 40 días. Jesús ayunó y oró intensamente porque sabía que iba a ser tentado. Los apóstoles en el aposento alto estaban unidos en oración y también pues 40 días. Y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué nosotros hemos hecho durante estos 40 días o durante esta cuarentena? Nosotros hemos tenido un hábito de oración, hemos tenido un hábito de escudriñar la Escritura, hemos rogado por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hemos preocupado de manera personal por nuestra vida espiritual y por nuestro crecimiento espiritual, a medida que cuando se reabra la iglesia y lleguemos nuevamente a la congregación, lleguemos todos cambiados, transformados, porque hemos aprovechado este tiempo para crecer espiritualmente en nuestro aposento, en nuestro hogar. Todavía tenemos la oportunidad, reabramos o no reabramos la iglesia, todavía tenemos la oportunidad, amigo y amiga, hermano, de hacerlo, de ponernos en sintonía con Dios, en sintonía con su palabra y crecer de manera personal, espiritualmente. Ven, dame sabiduría
Dale fuerza a mi vida, quédate y vive en mi ser. Ven, dame de tu descanso, ven como bálsamo al dolor, ven como quieto remanso, lléname de tu santo amor. Ven, Santo Espíritu, y tócame, lléname de tu amor, dame la fuerza